Llegaron 5. Vamos a buscar allí en nuestra Biblia, en el libro de Samuel, primera de Samuel. Hoy vamos a compartir de algo muy especial, de la presencia de Dios en medio de su pueblo. ¿Me escucharon? Amén. Yo pensé que no habían escuchado, que hoy compartiremos de la presencia de Dios en medio de su pueblo. Amén. ¿Cuántos quieren que la presencia de Dios esté en ellos? Amén. Esto es maravilloso, hermano, porque si la presencia de Dios no está en medio nuestro, seremos derrotados, seremos vencidos. Samuel capítulo 4, leeremos allí del verso 2 del capítulo 4 hasta el verso 11. Amén. Cuando lo tengan ustedes, entonces se ponen en pies en reverencia a la palabra de Dios y leemos la Escritura honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén. ¿Lo tienen todo? Dice así: y los filisteos presentaron la batalla a Israel. Y trabándose el combate, Israel fue vencido delante de los filisteos, los cuales hirieron en la batalla en el campo como a 4,000 hombres. Cuando volvió el pueblo al campamento, los ancianos de Israel dijeron: ¿por qué nos ha herido hoy Jehová delante de los filisteos? Traigamos a nosotros de Silo el arca del pacto de Jehová, para que viniendo entre nosotros nos salve de la mano de nuestros enemigos. Y envió el pueblo a Silo y trajeron de allá el arca del pacto de Jehová de los ejércitos, que moraba entre los querubines, y los 2 hijos de Eli, Ofni y Fenis, estaban allí con el arca del pacto. Aconteció que cuando el arca del pacto de Jehová llegó al campamento de Israel, gritó con tan gran júbilo que la tierra tembló. Cuando los filisteos oyeron la voz de júbilo, dijeron: ¿qué voz de gran júbilo es esta en el campamento de los hebreos? Y supieron que el arca de Jehová había sido traída al campamento. Y los filisteos tuvieron miedo, porque decían: ha venido Dios al campamento. Y dijeron: ay de nosotros, pues antes de ahora no fue así. Ay de nosotros, ¿quién nos librará de la mano de estos dioses poderosos, tan poderosos? Son los dioses que hirieron a Egipto con toda plaga en el desierto. Esforzaos, oh filisteos, y sé hombre, para que no sirváis a los hebreos, como ellos nos han servido a vosotros. Sed hombre y pelead. Pelearon pues los filisteos a Israel, e Israel fue vencido, y huyeron cada cual a su tienda. Y fue hecha muy gran mortandad, pues cayeron de Israel 30,000 hombres de a pie. Y el arca de Dios fue tomada, y muertos los 2 hijos de Eli, Ofni y Fenis. Y corriendo de la batalla un hombre de Benjamín llegó, bueno, era hasta el 11. Era hasta el 11. El arca de Dios fue tomada y muertos los 2 hijos de Eli. Hermanos, si ustedes se dan cuenta aquí, el pueblo de Dios, reunidos todos allí, ellos gozosos salieron a la batalla. Pero cuando estuvieron allí en la batalla, peleando el cuerpo a cuerpo con el enemigo, tuvieron que salir corriendo.
tuvieron que salir corriendo. Y de ellos dice la Escritura que murieron como 3.000 hombres. Entonces se preguntaban unos a otros, ¿por qué nos vino esto? ¿Por qué nos vino esta matanza? ¿Por qué Dios no nos apoyó? Entonces dijeron, que la presencia de Dios está allá, está demasiado lejos. Recuerden ustedes que el arca representa la presencia de Dios en medio de Israel. Entonces por eso, ¿no es cierto?, cuando ellos hacen venir el arca, se gozaron y se alegraron y dieron júbilo, porque la presencia de Dios estaba allí en medio del pueblo, a través del arca, a través del arca. Y este ruido que ellos hicieron, dice que la tierra tembló y los filisteos, sus propios enemigos, se dieron cuenta y sintieron temor en sus corazones, diciendo, antes cuando los vencimos, el arca no estaba allí en medio de ellos. Ahora, ¿quién nos podrá librar de la mano de este Dios tan maravilloso que derribó, dice, allí a los egipcios con plaga, con mortandad? ¿No sucederá lo mismo a nosotros? Entonces los filisteos unos a otros se animaron y dijeron, animémonos, seamos hombres y peleemos, porque si no, vamos a tener que servir a los hebreos como ellos nos han servido a nosotros. Y pelearon, hermanos, los filisteos allí. ¿Y saben lo que sucedió? Lo que la Biblia dice. Israel nuevamente fue derrotado. Fue derrotado allí. Y teniendo el arca en medio de ellos, fueron derrotados. Y el arca fue llevada cautiva. Pero hermanos, cuando el pueblo de Dios está en pecado, hay derrota. Por mucho que la presencia de Dios esté en medio del pueblo, si el pueblo no quiere someterse a Dios, entonces Dios no lo defenderá. Dios no lo va a defender. Lo va a dejar que pelee con sus propias manitas. E Israel, hermano, se prepararon para la batalla y ellos pensaban que Dios los iba a respaldar. Pero ellos estaban en pecado. Ellos estaban en pecado, no tenían santidad en su corazón. Cuando el hombre o la mujer, hermano, no tiene reverencia, no tiene respeto hacia Dios, entonces estas cosas suceden. Los filisteos, sus enemigos, dice que llevaron el arca y la metieron allí en el templo de su Dios. En el capítulo 5 usted puede leer esto. Cuando estos metieron el arca allí delante de su Dios, dice que al otro día aquel ídolo que tenía amaneció postrado delante del arca de Dios. El ídolo, hermano, estaba postrado. Un ídolo muerto, muchas veces más sensible que los propios hijos de Dios. Un ídolo que no tenía vida, hermano, estaba allí postrado, porque la presencia de Dios estaba allí, en el arca. Aquellos hombres que vinieron y encontraron a su ídolo postrado allá delante, ¿qué pasó aquí? No, lo recogieron, lo volvieron a poner. Algo habrá sucedido, algún temblor, algo que... ¿no? Pero al otro día dice que el ídolo estaba allí sin mano y sin cabeza, solo el tronco. Porque Dios es poderoso, hermano. Mientras estuvo el arca allí con los filisteos, Dios los castigó. Los castigó con plaga, con tumores. Hasta que ellos dijeron, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Vamos a leer allí en el capítulo 6 de aquí de Samuel. Dice, y estuvo el arca de Jehová en la tierra de los filisteos 7 meses. Entonces los filisteos, llamando a los sacerdotes y adivinos, preguntaron, ¿qué haremos del arca de Jehová? Dice,
saber que de qué manera la hemos de devolver a su lugar. ¿De qué manera podemos devolverle el arca a esta gente? Ellos decían, y le dijeron a aquellos hombres que tenían allí, que ellos veneraban, ellos le dijeron, si enviáis el arca de Dios a Israel, no la enviéis vacía, no la devolváis así por así, sino pagarle tributo por cada príncipe, por cada tumor, por cada enfermedad, pagar los tributos, porque así a lo mejor quizás Dios pueda tener misericordia de nosotros y no seguir atormentándonos. Hermanos, si hasta los propios enemigos de Dios pueden tener esta sensibilidad de reconocer a Dios y honrarlo, porque el Dios al cual nosotros seguimos es poderoso, es grande y maravilloso, y a veces nosotros decimos, ¿por qué yo estoy en este problema? ¿Por qué yo estoy en esta situación? Porque sencillamente, hermano, tu corazón se apartó de Dios. Te olvidaste que estás siguiendo a un Dios vivo y estás insensible a su presencia. Y cuando caemos en esta insensibilidad, entonces Dios tiene que llamarnos la atención para nosotros poder reaccionar. No estamos siguiendo un ídolo, estamos siguiendo un Dios vivo. Y a este Dios vivo lo seguimos con todo nuestro ser, con toda nuestra vida. No hay reserva para Él, hermano. No hay reserva. Ay, hermano, es que no hay reserva para Dios. Él claramente lo dejó especificado. Si alguno quiere venir en pos de mí, ¿qué dijo? ¿Sí? Si alguno quiere venir en pos de mí, dice, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Él no lo puso fácil. Él no lo puso fácil. Él desde el principio nos puso las cosas claras. Nosotros le hemos dicho, Señor, heme aquí. ¿Cuántos de ustedes le han dicho, Señor, heme aquí? Él no nos ha forzado. Ustedes están aquí por su propia voluntad. Amén. Porque, como decía Pedro, ¿dónde voy yo? Yo estoy aquí por mi propia voluntad. Porque sé que no hay otro lugar mejor. ¿Dónde voy? Si solo en Él hay palabra de vida eterna. Si solo en Él hay vida. Así que, por más que me afane y quiera construir castillos y palacios en este mundo, sé que mi vida tiene un término. Sí, amén. El rey Salomón, con toda su riqueza y con todo su esplendor, terminó diciendo, y todo es vanidad. Todo es vanidad. Todo perece. El esfuerzo, la vida del hombre nada es, todo perece. Entonces, hermanos, no nos aferremos a este mundo, sino que sepamos bien que estamos sirviendo a un Dios vivo. Y a este Dios vivo hay que servirle con todo nuestro corazón, no olvidando quiénes somos. No olvide nunca que usted es pueblo de Dios, que Él lo llamó cuando usted estaba allí en la tiniebla, en la oscuridad, y le dio un lugar. ¿Sí? Dios nos ha dado un lugar junto a Él. Somos sus hijos. Amén. Allí Juan lo dice, lo aclara, dice que los que creemos tenemos este derecho. No porque algún hombre nos haya dado este derecho, sino porque Dios mismo así lo ha establecido. Amén. Entonces somos sus hijos, somos su pueblo. Pedro dice allí en 2 de Pedro que somos una nación santa. Amén. Su pueblo adquirido por Él para anunciar su virtud y su gloria. Así que no menospreciemos lo que Dios está haciendo en nuestra vida. Ni vengamos delante de su presencia de cualquier manera. Sepamos cómo presentarnos delante de Él. Amén. Porque a este Dios, hermano, lo seguimos en fe. En fe. Este pueblo de Israel, hermano, seguía a Dios, pero lo seguía en ritos, en acciones. Ellos hacían. Por eso mandaron a traer el arca, pero no tuvieron fe. Sus corazones no estaban santificados, no estaban purificados. Estaban viviendo de cualquier manera. Por eso Dios envió
esta destrucción sobre ellos para que se dieran cuenta que si Dios no estaba con ellos, por más que se afanara, no harían nada. No lograrían nada. En el verso 19 del mismo capítulo 6, mire lo que sucedió aquí. Estos son parte del pueblo de Israel igualmente. Una vez que los filisteos devuelven el arca, dice, entonces Dios hizo morir a los hombres de Bet-Semé porque habían mirado dentro del arca de Jehová, e hizo morir del pueblo a 50,000, 70 hombres. Y lloró el pueblo porque Jehová los había herido con gran mortandad. Los filisteos envían el arca, hermano, de vuelta con presente. Aquel pueblo recibe el arca. Dice que con la leña del carro donde iba el arca, ellos la rompieron y presentaron un sacrificio a Dios allí con los mismos toros o las vacas que llevaban el arca. Pero la curiosidad les pudo. La curiosidad les pudo, hermano, y no tuvieron reverencia. No tuvieron respeto a Dios, no lo honraron como Él merecía. ¿Y saben lo que hicieron? A ver, ¿qué es lo que hay dentro? Ellos sabían que la ley que Dios le había dado a Moisés estaba dentro de una jarra de maná. Era lo que había dentro. Estaba prohibido totalmente mirar dentro del arca. Estaba prohibido por Dios tocar el arca. Pero ellos no tuvieron respeto. No honraron a Dios. A nosotros muchas veces nos dicen, hermano, no vayas allí, no hagas esto, no hagas esto otro. Y nosotros pasamos. Pensamos, no, que este nos está diciendo por molestarnos las cosas. Pero hermano, si el Señor nos ha puesto en este lugar para ministrar, es para darles consejo de acuerdo a la palabra de Dios. Cuando yo les doy un consejo, procuro darle el mejor consejo de acuerdo a las Escrituras, de acuerdo a la gracia que Dios me ha dado, para poder ministrarles de una manera bíblica. Y si usted no toma el consejo, si usted no acata la palabra de Dios, es su problema, no es mi problema. Yo intento siempre hacer lo mejor. Entonces, si usted no es reverente, sufrirá pérdida. Sufrirá pérdida. Esto lo que hicieron fue, la curiosidad les pudo. No tuvieron respeto, no tuvieron reverencia. Y mire, 50,000, 70 hombres fueron muertos aquel día de aquel pueblo. Y ellos dijeron, ¿y qué hacemos ahora? ¿Qué hacemos con el arca? Mira la que ha quedado aquí. Ya me imagino los muertos por la calle. Vamos a llamar a estos de otro pueblo que vengan a buscarla y se la lleven. Dice que ellos llamaron allí a los hermanos y vinieron, dice en el capítulo 7, y vinieron los de Kiriath Jearim y llevaron el arca de Jehová y la pusieron en casa de Abinadab, situada en el collado, y santificaron a Eleazar, su hijo, para que la guardase. El arca de Jehová, desde el día que llegó el arca a Kiriath, pasaron muchos días. Mire cuánto tiempo pasó. 20 años. Y toda la casa de Israel se lamentaba en pos de Jehová. Yo me hago la idea, hermano, estos hermanos los llaman, oye, vengan a buscar el arca porque aquí ha habido algo terrible. Estos hombres de este pueblo llegaron allí y se encontraron con aquella mortandad. ¿Y qué pasó aquí? ¿Qué pasó aquí? Han dicho. Vieron todos los muertos, el arca no la metimos al pueblo, han dicho. La vamos a llevar allí a casa de este. Porque había temor en sus corazones, pero no había arrepentimiento, hermano. Es muy diferente el temor que el hombre pueda tener y arrepentirse de sus propias acciones.
Este pueblo estuvo lamentándose y llorando por la presencia de Dios durante 20 años. Y no tuvieron allí la bendición. No esperemos sufrir tanto, hermano. Cuando Dios nos llama al arrepentimiento, nos llama a que nos volvamos a Él, que santifiquemos nuestra vida para que Él pueda habitar entre nosotros. Nosotros somos la iglesia. Somos el cuerpo de Cristo, hermano. Y la iglesia tiene que ser santa. Así que no nos olvidemos de esto. El Señor está hablando hoy día como Él quiere. En el verso 4 del capítulo 7 dice: entonces los hijos de David quitaron a los Baales y a Astarot y sirvieron a Jehová. Y Samuel dijo: reuní a todo Israel en Mizpa y yo oraré por vosotros a Jehová. Y se reunieron en Mizpa y sacaron agua y la derramaron delante de Jehová. Y ayunaron aquel día y dijeron allí, contra Jehová hemos pecado. Hermanos, por fin ellos estaban entendiendo el camino. Hemos pecado. Y juzgó Samuel a los hijos de Israel en Mizpa. Y cuando oyeron los filisteos que los hijos de Israel estaban reunidos en Mizpa, subieron los príncipes de los filisteos contra Israel. Y al oír esto, los hijos de Israel tuvieron temor de los filisteos. Hermanos, allí el pueblo se congrega con un corazón quebrantado, reconociendo que habían pecado en contra de Dios. La Biblia dice que un corazón contrito y humillado Dios no lo desprecia. Y Samuel juzgó entre ellos. Juzgó entre ellos Samuel. Y tomó, dice, allí un animalito y lo presentó a Jehová. Pero mientras él presentaba el sacrificio, si usted sigue leyendo se encontrará con esto. Mientras él presentaba el sacrificio, dice que los filisteos que habían escuchado que Israel se había reunido allí, llegaron para pelear con ellos nuevamente. Los filisteos estaban agrandados, ya 2 veces habían derrotado a Israel, lo habían vencido y habían dejado destrucción allí. Entonces ellos ya fuertes se animaron y fueron allí nuevamente. Y este pueblo que había sido vencido 2 veces, ¿qué sintió en su corazón, dice la Biblia? Miedo. Sintió miedo porque había sido derrotado 2 veces. Pero ahora la situación, hermano, había cambiado. Sus corazones se habían quebrantado. Habían reconocido su pecado delante de Dios. El camino correcto para que Dios pueda respaldarnos. El camino correcto para que Dios pueda bendecirnos. No olvidarnos nosotros que somos su pueblo, que somos sus hijos y que debemos andar en santidad delante de Él. Esta es la voluntad de Dios. Entonces dijeron los hijos de Israel a Samuel: no ceses de clamar por nosotros a Jehová nuestro Dios, para que nos guarde de la mano de los filisteos. Hermano, si estaban ahí, no cesen de orar por nosotros. Mira que vienen ya. Miedo, temor. Pero cuando hay un corazón, hermano, que se arrepiente verdaderamente, entonces Dios puede obrar. Y cuando hay hombres que creen a Dios y pueden transmitir la voluntad de Dios al pueblo, entonces Dios va a orar. Aquí Samuel estaba actuando delante de la presencia de Dios e intercediendo por el pueblo para que Dios le diera la victoria. Y el pueblo dice: sí, sigue tú orando, sigue tú clamando para que Dios nos pueda defender. Estaban de acuerdo con él. Y Samuel tomó el cordero de leche y lo sacrificó entero en holocausto a Jehová. Y clamó Samuel a Jehová por Israel. Y Jehová, ¿qué hizo? Le oyó.
Cuando este hombre de Dios clama a Jehová, Él le oye. Él escucha el clamor por el pueblo. Y aconteció que mientras Samuel sacrificaba el holocausto, en ese momento los filisteos llegaron para pelear con los hijos de Israel. En ese momento llegaron. Mas Jehová, dice, tronó aquel día con gran estruendo sobre los filisteos y los atemorizó y fueron vencidos delante de Israel. Delante de Israel, hermano, Dios tronó allí sobre los filisteos y el poder de Dios los derrotó. Ellos pudieron ver con sus propios ojos. Después de estar atemorizados, vieron que Dios había derribado a los filisteos. Y ellos dicen que se levantaron y corrieron allí para pelear en contra de estos filisteos y poderlos derrotar. Cuando nosotros, hermanos, nos arrepentimos, debemos levantarnos y saber que Dios estará respaldándonos. No debemos seguir allí sentados, no debemos seguir allí en el mueble con el mando, sino debemos levantarnos y hacer la obra a la que Dios nos ha mandado. A pelear la batalla. El Señor nos llamó a anunciar su reino, a proclamar su libertad, a dar sanidad a los enfermos. Debemos levantarnos, hermanos, y proclamar que Cristo vive, que Cristo reina. Esta es la voluntad de Dios. No podemos seguir de la misma manera. Debemos esforzarnos y ser valientes. Amén. Recuerdo otra situación. Dice que David fue, después de más de 20 años, hermano. Si usted lee la Biblia se dará cuenta que durante todo el reinado de Saúl nunca se menciona el arca de Jehová. No se menciona. Hasta que llega el momento en que Dios pone en el corazón de David traer el arca hasta la ciudad de David. Porque David sabía que si estaba en la presencia de Dios, allí en medio de ellos serían bendecidos y habría júbilo y gozo. Pero se equivocó en una cosa. Se equivocó David en una cosa, hermano. Aunque él preparó todo, pero la presencia de Dios no la pueden traer los bueyes ni los burros a la ciudad de Dios, al pueblo de Dios. No pueden. En esa forma se equivocó David, porque prepararon un carro allí, pusieron aquellas vacas y pusieron allí el arca para que fuera el pueblo. Pero mientras iba, dice que aquellas vacas tropezaron. Y aquel hombre, dice, fue a poner las manos allí para sujetarla y murió fulminado en ese mismo momento. David dice, el arca allí en mi casa no, porque si no, ni en mi ciudad tampoco, porque si no. Y dice que envía el arca el día del pacto allí a un hombre. Estuvo allí el arca un par de meses, hermano, un par de meses, en la casa de aquel hombre. Y aquel hombre honró a Dios, reconoció que para estar delante del arca había que caminar en santidad, en pureza de corazón. Y mientras lo hizo, durante esos 3 meses Dios hizo florecer sus campos. Sus animales no parían una sola vez, sino que parían 2 o 3 veces. Sus campos florecieron. Y llegó la noticia a David: oye, David, Dios está bendiciendo a aquel hombre donde dejamos el arca, ¿te recuerdas? Y David se alegró en su corazón. Dijo: ¡ay, entonces ahora sí podemos traer el arca! Pero lo haremos bien. Lo haremos bien. Dice que David preparó a los cantores y preparó, esto es muy importante, a los sacerdotes. Los sacerdotes ahora cargaban el arca como tiene que ser. Los sacerdotes llevan la presencia de Dios, hermano, al pueblo. Los sacerdotes son los que traen a la ciudad la gracia y la misericordia de Dios.
Usted ha sido llamado como sacerdote de Dios. Como sacerdote de Dios. Para poder ministrar en favor de aquellos que merecen la misericordia de Dios. ¿Quiénes son aquellos que merecen la misericordia de Dios? Aquellos que creen, aquellos que aceptan, que reciben, aquellos que rechazan. Déjenlo. No vayan con él. Dice que no debemos darle las perlas a los cerdos, ni meternos debajo de las patas de los caballos. Déjenlo. El evangelio no es por fuerza, el evangelio es por fe. Amén. Entonces, cuando ellos hicieron, dice, caminaron allí un par de pasos, sacrificaban animales, los mejores, los más engordados. Aleluya, porque sabían ellos que la presencia de Dios lo merecía, honraban a Dios. Así que usted no busque traer lo mínimo, busque honrar a Dios, hermano. Busque honrar a Dios y se dará cuenta que Dios lo honrará. Busque honrar a Dios y Dios lo honrará, créale. Créale y empezará a ver cosas maravillosas. Amén. Yo también quiero recordarles que ahora, el 16 de noviembre, tenemos el aniversario de la iglesia. ¿Cuántos lo sabían? Tenemos el aniversario de la iglesia. Nosotros, cuando somos invitados a un cumpleaños, normalmente, ¿qué hacemos? Preparamos un regalo, ¿no es cierto? Y lo llevamos. Entonces usted prepare su corazón con antelación. Yo honré a Dios con un buen presente, con un buen regalo. Honrelo. Si usted no sabe qué hacer, qué regalo traerle a Dios para honrarlo, tráiganlo en efectivo y lo ponen en la alforja. Porque el mes se tiene que pagar cada día. Ahora en octubre debemos pagar la hacienda nuevamente. Porque recuérdense que Hacienda se paga cada 3 meses. Y se paga con sus diezmos, con sus ofrendas, se paga esto. Amén. Así que no tenga temor de traerle una ofrenda a Dios. Hemos comprado una pequeña camarita, muy pequeñita, y una memoria para poder seguir en esto. Hemos comprado un ordenador ahí para poder llegar con el evangelio a diferentes lugares. Aprovechando la tecnología, hermano. No debemos nosotros encerrarnos en las 4 paredes. Dios nos mandó a anunciar su evangelio a los que más pudieran. Así que se necesitan algunos implementos. Pregúntele al hermano Fernando, ¿qué regalo podría yo darle a Dios? Si usted no lo tiene claro. O acérquete a mí. No tenga temor. Pero prepare su corazón. Tiene tiempo. Tiene tiempo. Vamos a ponernos en pie y darle gracias a Dios. Padre eterno, en el nombre de Jesús, queremos darle gracias, Señor, por este privilegio que usted nos da de poder